Bueno, queridos hispanohablantes, buenos días y bienvenido a este programa de español. Español con la clase de terminal. Bueno, hoy vamos a ver la revolución cubana. ¿Qué es la revolución? La revolución es el derrumbamiento brusco y violento por ciudadanos descontentos de un régimen político para traer cambios importantes en las instituciones. Así, la revolución que tuvo lugar en Cuba fue una revolución iniciada por Fidel Castro y unos 150 jóvenes el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba, dando asalto al cuartel Moncaído, que es la última fase de la larga lucha de liberación que los cubanos emprendieron casi un siglo atrás. La revolución cubana es la consecuencia lógica del crecimiento imperialismo yanqui y de la dictadura de Fulgencio Batista con sus coloniarios efectos. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las causas de esta revolución. Como causa, las causas de esta revolución. Tenemos causas como la sumisión total de Cuba al imperio y al imperialismo yanqui, la extracción cada vez más grande de las riquezas del país por las empresas norteamericanas o fábricas norteamericanas, la dilapidación de las reservas nacionales, la consolidación de las reservas nacionales del poder oligárquico, es decir, un poder que tiene una minoría de ricos, el jugo de la dictadura, la persecución al movimiento revolucionarios, la miseria, las miserables condiciones de la vivienda o habitación. El gobierno de Batista fue pro-yanqui. Así son las causas de esta revolución, a causa que provocaron, que hicieron que los cubanos se entran en la revolución. Bueno, ¿cuáles fueron las manifestaciones de la revolución cubana? El 26 de julio de 1953, Fidel Castro y unos 150 jóvenes, entre los cuales obreros, empleados, ganaderos y estudiantes, acercaron a una montaña llamada Santiago de Cuba, depósito de las armas y de las municiones militares. Este depósito era guardado por unos 1000 soldados del ejército regular cubano. Ese asalto tenía dos objetivos. El primer objetivo es promoverse, tomar las armas y luego insistir en la sublevación de esta provincia oriental que estaba fidel, que dependía del gobierno central, dirigido por tres jefes sin experiencia: Fidel Castro, Raúl Castro, Abel Santa María. El asalto al cuartel Moncaígo terminó en la sangre. Más de la mitad de los asaltantes murieron en el acto, en el campo, o fueron ejecutados poco después de su arresto. En cuanto a los sobrevivientes, fueron prendidos, juzgados y encarcelados en la isla de Pinos. Fidel Castro fue arrestado y juzgado aparte como líder. Tuvo que pronunciar su autodefensa ante el tribunal de urgencia.
Siendo él un abogado de formación, su discurso duró 2 horas. Aprovechó la ocasión para acusar a los enemigos del pueblo, denunció los males que agotaban Cuba. Fijó también las líneas esenciales del programa político de la revolución. Al clausurar su autodefensa, en vez de pedir su libertad, Fidel Castro dijo más bien lo siguiente, al pesar a sus compañeros encarcelados: no puedo pedir la libertad cuando mis compañeros están sufriendo ya en la isla de Piño, ignominias prisión, enviarme junto a ellos a compartir su pena. Luego terminó su autodefensa con esta frase que ha sido célebre: condéname, no me importa, la historia me absolverá. El tribunal condenó Castro a 15 años de prisión en la misma isla de Piño como sus compañeros, pero cumplió solo 2 años de los 15 años. En efecto, Batista firmó una ley para conceder la amnistía a todos los moncaítas el 6 de junio de 1956. Después de su liberación, Castro se exilia en México, donde encuentra el que será otro líder de la revolución cubana. Se trata del médico argentino Ernesto Che Guevara, con quien tuvo relación. Luego Castro llama a unos compañeros y reunió las armas y dinero y emprendió una expedición a Cuba, a bordo del buque de un viejo buque llamado Grama, con 32 personas, el 2 de diciembre de 1956. Desembarcaron en Cuba, hubo enfrentamiento con las tropas gubernamentales. Solo 12 personas del equipaje de Castro consiguieron escaparse para refugiarse en la Sierra Maestra. Ahí se organizaron y a ellos se juntaron los campesinos o guajeros. En 1957, una parte de la Sierra Maestra fue proclamada territorio libre. Castro y sus hombres implantaron ahí una infraestructura de primera necesidad: un hospital, una radio, una escuela, un periódico. Progresivamente, el ejército rebelde fue ganando terreno ante el peligro que representaba. Batista ordenó el bombardeo de la Sierra Maestra en 1957. Fidel Castro replicó por la guerra a muerte. La lucha armada se extendió por todo el país, quebrando el poder dictatorial y sagrado. Así la dictadura revolucionaria. Así la dictadura revolucionaria. Ahora que hemos visto las manifestaciones, vamos a ver cómo sucedió Fidel Castro con sus hombres a vencer la dictadura de Batista. El triunfo de la revolución. El 27 de diciembre de 1959, la ciudad de Santa Clara cayó en manos de Che Guevara. La noche del 31 de diciembre de 1958 a 1 de enero de 1959, Batista huyó, abandonando así el poder. El 4 de enero de 1959, Che Guevara entró en La Habana y por fin, el 7 de enero de 1959, fue la entrada triunfal del líder máximo Fidel Castro. El ejército rebelde en La Habana. Así se terminó la revolución cubana, cuyos objetivos fueron globalmente: primero,
operar una verdadera liberación nacional por la conquista de las libertades individuales, colectivas, públicas y de la democrática del país, emprender rápidas tareas de construcción nacional, tomando medidas que permitían solucionar los problemas que se plantean en Cuba. ¿Cuál fue la obra de la revolución? La obra de la revolución. La revolución destruyó los órganos tradicionales y que energian al pueblo. Así se puede haber la disolución del ejército mercenario, instrumentos de reacción antipopular, la instauración de un poder independiente de las potencias extranjeras de los Estados Unidos, realización de una reforma agraria radical, la supresión del latifundismo, la tierra fue devuelta a los campesinos y obreros agrícolas. La nacionalización en 1960 de las empresas imperialistas yanquis, rebaja de los alquileres de las viviendas, gratuita de la enseñanza, aumento de pensión de los retirados, equipo de los hospitales, adopción de un plan general de deportes, erradicación del analfabetismo en una vasta campaña de alfabetización en 1961, nacionalización de la enseñanza, edificación de infraestructuras escolares, concesión de becas a los hijos de familias pobres. Obviamente, la elección del gobierno revolucionario fue altamente positiva. En efecto, el gobierno revolucionario se caracterizó por una política de socialización de los bienes de producción y por un gran anhelo o deseo para alcanzar la justicia social y el bienestar de los cubanos. Para concluir, podemos decir, la revolución cubana posibilitó a los cubanos pasar de la servidumbre a la libertad, del malestar al bienestar, del inmovilismo al dinamismo. Otro mérito singular y llamativo de esta revolución reside en la historia y legendario desafío administrado a los Estados Unidos, así como a Batista. Así murieron para siempre la dictadura, el intervencionismo, el imperialismo y el capitalismo yanqui, dando paso al advenimiento y triunfo del socialismo o comunismo en Cuba. El tal célebre castrismo, cuyas bases y estructuras aceptaron conforme a las realidades específicas de la sociedad cubana. Muchas gracias por su atención. Así llegamos al final de este curso sobre la Revolución Cubana.